tardes. Es un honor estar en este bello lugar, el Museo Palacio de los Poderes, en esta exposición magna que tiene que ver con el simbolismo de la masonería en este espacio. Esta exposición fue producto de un gran esfuerzo y debemos de agradecer al gobierno del Estado de Guanajuato por su disposición, al Instituto Estatal de Cultura del Estado de Guanajuato, al Supremo Consejo de Soberanos Grandes Inspectores Generales del 33º y último grado del Rito Escocés Antiguo y Aceptado para la jurisdicción masónica de los Estados Unidos Mexicano, Gran Familia Masónica Mexicana, al Mexican Cultural Center, a la muy respetable Gran Logia Valle de México y a todas las instituciones que han hecho posible, especialmente al Instituto Estatal de Cultura. Esta exposición se ha denominado un simbólico palacio guanajuatense de nobleza, poder y belleza. El esfuerzo que se ha hecho ha reunido a grandes pensadores. Bajo la dirección de Eduardo Escala Rojas, el doctor Roberto Manzano Centeno, Antonio Galván García y el apoyo de Marisa, llegamos a este momento importante. El nombre del conversatorio al que estamos invitando en este momento es la vigencia de la masonería en México y el mundo en el siglo XXI, perspectivas geopolíticas, en el cual participarán del Supremo Consejo de Soberanos Grandes Inspectores Generales del 33º y último grado del Rito Escocés Antiguo, el doctor Luis Alberto Leigo Rojas, Francisco Rejón Salas, Humberto Barrera Paniagua y José Humberto Centeno Manzano. Mi nombre, Antonio Galván García. La historia de la masonería en el mundo, en México y en Guanajuato. La masonería se define como un sistema de moral dentro del que caben los principios y creencias de todos los hombres amantes de la humanidad y del progreso dotado de rectitud, de criterio y buena voluntad. Su fin inmediato es la práctica de la filantropía en todas sus manifestaciones y aplicaciones. Los medios que emplean son el trabajo, la actividad, la verdad y el estudio. Las dos fechas más importantes para el surgimiento de la masonería fueron inicialmente el 24 de junio de 1707 y posteriormente el 17 de enero de 1723. Desde entonces, la masonería ya no tiene como objetivo la construcción de templos materiales, sino templos ideales o espirituales, es decir, el perfeccionamiento individual y de la humanidad. Por lo tanto, tenemos que esta segunda etapa de la vida de la masonería sería importante no solo para Inglaterra, sino también para Europa. A través de ella, llegar hasta el Nuevo Mundo, en especial México, con el rito escocés en 1813 y el rito de York en 1825 y el rito nacional mexicano en 1825. A través de la historia, la masonería ha estado presente en diversos puntos cruciales de la conformación de México. Sin embargo, la gran dieta simbólica es el único momento en que la masonería mexicana estuvo bajo una sola institución, entre 1890 y 1901, cuando el masón Porfirio Díaz fue presidente de México y logró unificar las distintas obediencias. En Guanajuato, durante la reforma promovida por Benito Juárez, presidente perteneciente a la orden masónica, la masonería cobró materialidad y vigor histórico con la elaboración del proyecto de la Constitución de 1857, donde tuvo una fuerte influencia en las demandas sociales y políticas planteadas tanto en este documento como en la Carta Magna de 1917. La sólida formación de los constituyentes permitió impulsar estas ideas surgidas del propio ministerio y forma de organización masónica. En el siglo XX, debido a los cambios radicales en los aspectos políticos y sociales que se suscitaron en el país, muchas logias masónicas desaparecieron. Sin embargo, hasta la fecha se sigue contando con grandes líderes masones en México. La masonería en Guanajuato del siglo XXI ha podido mantener sus bases de conocimiento tradicional y a la vez el conocimiento progresista y garante del bienestar social, buscando por medio de sus logias la gran obra
que se sostiene en la prosperidad, la libertad y la justicia. Prueba de ello es la presente exposición que se realiza por primera vez en la historia de este inmueble. Bajo este marco, cedemos la palabra al doctor Luis Alberto Negro. Muchas gracias. Muy buenas tardes, y en lo particular, a nombre propio y a nombre de la masonería mexicana que tengo el honor de representar, como gran comendador y gran maestre de la orden en el Supremo Consejo de los Estados Unidos Mexicanos, gran familia masónica mexicana, agradezco la invitación de mis hermanos masones aquí de Guanajuato, del gobierno del Estado, del Congreso, y la gran oportunidad que se brinda en un estado como Guanajuato, que tiene características sumamente interesantes. Guanajuato, a nivel geopolítico, a nivel histórico, ha sido siempre el que ha aglutinado los principales movimientos históricos de México. Vaya desde la misma conquista, antes de la conquista, ya las tribus prehispánicas habitantes del territorio tenían una cierta presencia y una interacción aglutinante con Teotihuacán, con las mixtecas, con el mismo centro de Tenochtitlán. Desde entonces ha sido prevalente y permanente la interacción de este territorio del Bajío, particularmente de Guanajuato. Y así, a través de toda la historia, hemos visto cómo este centro interactivo del país, de la geopolítica mexicana, sigue vigente. Y bueno, 118 años hace que no se tenía esta oportunidad en la cual la masonería mexicana y la masonería universal están presentes en este territorio precisamente para hacer una nueva época, para aclarar muchas cosas y para romper paradigmas que tal vez tenemos establecidos muchas veces por referencia, muchas veces por que así nos hemos imaginado las cosas, y con ciertas informaciones parciales, como la mente no deja vacíos, pues la rellenamos con algo de imaginación. Por eso el tema fundamental que queremos compartir con ustedes son las perspectivas geopolíticas de la masonería con una vigencia en el siglo XXI. ¿Por qué? ¿Por qué la masonería está vigente en el siglo XXI? ¿Para qué serviría la masonería vigente en esta época de tantas transformaciones, en esta época de tantas divergencias, en esta época de tanta innovación, de tantas adaptaciones que hemos tenido que tener? Y es precisamente el punto fundamental que nos da la oportunidad para estar vigentes en el siglo XXI. La masonería se considera a sí misma como universal, y es una visión cosmogónica y cosmológica muy precisa, porque esta universalidad no es nada más un concepto. Esta universalidad es una apertura de transformación. Las intervenciones masónicas son transformativas. ¿Por qué se permite esta universalidad? Bueno, porque la masonería no tiene por objeto ocuparse ni de la religión ni de la metafísica. Consideramos que la religión y la metafísica son aspectos muy respetables en cada ser humano, son concepciones muy particulares de cada inteligencia que funciona como Homo sapiens sapiens, el hombre que sabe, que tiene conciencia, y no somos nadie para incidir en las conciencias de nadie. No somos quienes. Entonces esa universalidad nos limita también a no tener perspectivas escatológicas. No estamos planteando futuros en aspectos de a dónde vamos a ir, cómo vamos a
a estar en otras dimensiones, sino que nos ocupamos de en quien creemos, que es el ser humano. El masón, la masonería, cree en el ser humano como humanis generis, es decir, como género humano. Y si hablamos de ser humano, ontológicamente, en el aspecto esencial de la definición de aquello que nos da la esencia, que nos hace ser lo que somos y no otra cosa, entonces tenemos que hablar del aspecto funcional del ser, que se llama quehacer. El ser se define y se limita, delimita y actúa haciendo. Somos lo que hacemos. Y la consecuencia más inmediata del hacer se llama tener. Tenemos como consecuencia de lo que hacemos, y hacemos como fundamento expresivo de lo que ontológicamente somos. Entonces, la consecuencia en cuarta derivación lógica, estaríamos hablando del estar. Somos, hacemos, tenemos, y según somos, hacemos y tenemos, estamos. Por eso en alguna ocasión le comentaba yo a algunos hermanos que a mí me fascina el verbo to be en inglés cuando se pregunta how are you, porque el verbo to be es ser y estar. ¿Cómo eres? ¿Cómo estás? Y ese pensamiento, este pensamiento filosófico es muy profundo, porque aquí nos da el punto de inflexión de interés de la participación actual de la masonería. A la masonería le interesa el estar del ser humano. ¿Cómo está el ser humano en el siglo XXI? ¿Cómo está el ser humano en el siglo XVII, XVIII, XIX, XX? Donde la masonería, resolviendo esta cuestión de existencial al 100%, hizo movimientos sociales, movió a la gente, enarboló las principales ideas libertarias de libre pensamiento, de pensamiento lógico, de pensamiento crítico, y nos enseña cómo transforma el mundo. Entonces, ¿el mundo necesita o no necesita transformarse ahorita? Preguntémonos simple y sencillamente: ¿cómo está Guanajuato? ¿Cómo está el centro del país? ¿Cómo está Chihuahua, de donde yo vengo? ¿Cómo está el norte del país, de México? ¿Cómo está México? ¿Cómo está América, América Latina, América en general? ¿Cómo está el mundo? Yo creo que basta ver a los opinólogos de la televisión y a las noticias, que son muy distintas, noticias de opinólogos, para darnos cuenta que estamos como estamos ahorita, porque tenemos conflictos con el tener. Y tenemos conflictos con el tener no porque unos tengan mucho y otros tengan poco, sino porque el quehacer de pocos está influyendo en el tener de todos. Ese es el problema. Pero no es nada más mover el quehacer, sino tenemos que mover el ser. El ser. Y partimos de lo que no podemos mover, que es lo que nos hace humanos. Esa es la esencia. Entonces, ¿qué sí podemos mover? Los accidentes, per accidens, es decir, todo aquello que rodea la esencia, que nos da diferentes características, es lo que se puede mover. En ese tenor, tenemos que tener un precepto muy importante que se llama la verdad. Quizá algunos de ustedes hayan oído hablar sobre la luz que ilumina el mundo. Y la luz que ilumina el mundo, pues no es el sol, no son las galaxias, no son las estrellas, no es ni siquiera una persona. La luz que ilumina al mundo se llama verdad. Y la verdad es siempre el punto toral, el punto central para poder rehacer, reacomodar
todo este desorden, caos que hay en la humanidad ahorita. Y entonces ahí es donde entra el masón, ordo ab cao, es decir, poner orden en el caos. Y lo hacemos porque la masonería es una corriente humanista que tiene por principio el perfeccionamiento de todo ser humano en todos los sentidos. Esa es la verdadera masonería, el perfeccionamiento. Y su método iniciático se basa fundamentalmente en un sistema simbólico. Y ese sistema simbólico tiene una trama virtual, una trama cultural que se fundamenta históricamente en la construcción del Templo de Salomón. Por eso tiene más trascendencia todavía este evento que se está realizando aquí y en este edificio. ¿Por qué? Porque este edificio simple y sencillamente está construido en un émulo del Templo de Salomón, y no nada más en cuanto a dimensiones y proporciones se refiere, sino en cuanto a simbología. Y a eso venimos también, a certificar la simbología que existe en este lugar de transformaciones. Y como podemos ver, si analizamos la simbología que tengo aquí a mis espaldas, le debemos encontrar y le podemos encontrar un valor moral que viene del ethos ethos, es decir, desde la conciencia del bien y del mal que tiene una persona o un ser humano, hasta la moralidad cultural, que cómo se hacen los códigos de convivencia moral. Y lo podemos ver cómo nos recibe este edificio con Palas Atenea en su frontispicio. Y fíjense la lógica de esto. Si Palas Atenea, diosa de la sabiduría para los griegos, para los romanos, para la mitad del mundo antiguo, nos está recibiendo en este palacio en donde estuvo por más de 80 años quienes construían y construyeron las leyes, es decir, el ethos ethos de la comunidad viva de Guanajuato. Desde ahí, a Palas Atenea invita a la sabiduría, al uso de la sabiduría, que no es nada más el uso de la inteligencia, sino es el uso de la inteligencia aplicada al desarrollo social, legislar para todos, vivir para todos, gobernar para todos. Esa es la sabiduría. Y eso es la masonería. También los masones tenemos un gran compromiso con el mundo: luchar contra la ignorancia. La ignorancia se puede clasificar en tres grandes rubros: la ignorancia crasa, que es ignorarlo todo. El ejemplo más sencillo que pongo para esto es: si cualquiera de nosotros va a convivir con una tribu perdida del Amazonas, pues tendrá crasa ignorancia de su cultura, y ellos tendrán crasa ignorancia de nuestra manera de ver la vida, el mundo. Y eso se quita, se hace el paliativo de la ignorancia crasa con la convivencia respetuosa. Luego viene la ignorancia facta, que todos tenemos. Por eso vamos a la escuela, por eso aprendemos a leer, a escribir, a contar, por eso aprendemos en las escuelas. Y esa ignorancia facta se quita con la enseñanza, no con la educación. Nosotros los masones, y yo muy particular, estoy en contra de utilizar en el lenguaje humano la palabra educación, porque educar implica imponer. Se educan para mí los perros y los caballos. Los seres humanos se enseñan. Enseñanza viene de signare señalare, es decir, enseñar, mostrar el camino. Hasta ahí podemos llegar los seres humanos con otros. Mostrar un camino entre muchos caminos para que por la libertad, considerándonos iguales y por la igualdad de hermanos, podamos transitar transformando la vida.
Ese es el punto de vista de la enseñanza facta masónica. Pero fíjense que no para ahí el asunto. Hay otra ignorancia más peligrosa, que es la ignorancia fabricada, la ignorancia producida, la ignorancia manufacturada, confeccionada exógenamente por intereses muy particulares y vertida al mundo a través de los medios de comunicación. Y con esta libertad que tenemos ahorita de las redes sociales, que esas redes sociales son una gran maravilla para entendernos entre los seres humanos, se malusan. Un bisturí puede servir para extirpar un tumor y salvar la vida o para cometer un homicidio. Entonces, esto funciona históricamente desde 1946-47, por ahí, cuando ciertos científicos en Estados Unidos hicieron experimentos con el alquitrán del tabaco y vieron que inoculándolo o poniéndolo subcutánea y extracutáneamente sobre ratitas, sobre ratoncitos de laboratorio, se producía cáncer, se producían desviaciones en la multiplicación celular, salían tumores, y vieron que el cáncer provocado por el alquitrán era la consecuencia. Pues se juntan los 5 tabacaleros más importantes de Estados Unidos y hacen una reunión secreta, entre comillas, en un hotel de Nueva York y forman la Big Tobacco. La Big Tobacco contrata científicos para, aprovechándose de la necesidad que tiene el científico desde siempre. ¿Por qué? Porque siempre se han requerido mecenas. Ahí tienen como por ejemplo a Leonardo da Vinci, que sin los Sforza y los Medici no había hecho nada. Andreas Vesalius y muchos más. En pleno siglo XX, pues también se requerían los mecenas y le dicen: oigan, señores, fíjense que tenemos un problema, necesitamos que ustedes usen la ciencia para demostrar que el tabaco no es dañino, los alquitranes no perjudican. Entonces estas personas toman el dinero, les financian los proyectos, porque el científico muchas veces vive de los proyectos que se financian. Otros vivimos como científico también, me precio en trabajar profanamente en ello, haciendo empresas propias, pero en fin son diferentes formas de ver el mundo. Entonces empiezan a buscar en los bancos genéticos y encuentran ratoncitos que tenían resistencia natural al alquitrán, y eso claro que no lo dijeron. Hacen sus desarrollos científicos, publican sus papers diciendo, claro, no que localizaron ratones resistentes y tolerantes, sino que el alquitrán no causa cáncer. Y esto se empieza a difundir. Entonces los intereses de la industria prevalecen sobre los intereses de la ciencia y por lo tanto de la humanidad. Y todavía hoy en día tenemos ese grave problema. Y ahí es en donde entramos los masones vigentes en el siglo XXI: combatir la ignorancia facta y combatir la ignorancia creada y difundida. Por eso es necesaria la masonería y por eso agradezco la gran oportunidad de venir a participar de esta inauguración en este templo de Salomón del siglo XX, del siglo XXI, que es este edificio en la ciudad de Guanajuato. Muchísimas gracias. En el mismo tenor, la intervención del arquitecto Francisco González. Muy buenas tardes. Después de la brillante exposición de nuestro comendador, que hace una síntesis de la búsqueda de la masonería en la época actual, en este nuevo siglo, quisiera hacer algunos comentarios a ustedes. Y uno de ellos es que una de cada 1000 personas que habita este planeta Tierra en los últimos años ha elegido iniciarse en las antiguas enseñanzas de la masonería para encontrarse a sí mismo en un mundo cada vez más digital y repleto de sensaciones virtuales.
Ese ser humano entre mí ha tomado en el siglo XXI la decisión de adentrarse en el mundo analógico de la masonería. Que apenas y ha cambiado en 300 años. En busca de un poco de virtud, un poco de sabiduría y mucha fraternidad universal. Y por ende, y de esa manera buscando trascender socialmente por el bien general. Desde sus orígenes, el encuentro masónico era físico, real y recurrente, con sus hermanos, mientras fuese esta su voluntad. 1, 2, 3 y hasta 4 veces al mes, y quizás durante varias décadas, quizás después de viajar centenares de kilómetros, porque vive lejos. Ese hombre entre 1000 entrará en su logia con guantes blancos y con un mandil, y vivirá la misma experiencia, iluminada por una débil luz que brilla demasiado, pero que inspira las mejores obras como las de Beethoven, como las de Mozart, y que dio lugar a instituciones como la masonería, que son libres y de libre enseñanza. Las 999 personas restantes tienen derecho a hacerse todo tipo de preguntas. Después de qué es, quién es o qué hacéis, suele llegar una de las más interesantes. ¿Para qué? ¿De verdad tiene algún sentido en el siglo XXI recibir y transmitir a la siguiente generación las enseñanzas morales y éticas de la masonería? ¿Aporta algún valor al mundo? ¿Marca alguna diferencia en el siglo XXI? Como diría alguna vez nuestro soberano gobernador. Totalmente sí. Para entender el valor de la masonería hay que contemplarla a la luz de su grandioso ideal. Algunos dirán utopía, algunos dirán muy difícil de realizar. La humanidad libre y fraterna, con la utilización racional de las palancas de la justicia, educación y verdad. Habrá que decir que ese nombre ideal ha tenido terribles enemigos en la historia. En los siglos XVII y XIX fue el fanatismo religioso. A partir del XIX y el XX, con los totalitarismos políticos que ha conocido el mundo. A la masonería, entre otras algunas cosas, le tocó en el siglo XIX compartir los campos de concentración nazis. Inclusive se conocían por una florecita que se llama No me olvides. Los campos de concentración estaban llenos de judíos y de masones, porque los masones no podían aceptar que se tratase de un hombre como no su igual. Para el masón, para la masonería, todo ser humano tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y sin embargo, seguimos estando lejos, muy lejos de esa humanidad. El siglo XXI reclama a gritos que alguien devuelva el sentido a palabras como igualdad, tolerancia, libertad, democracia y fraternidad. Banderas desgastadas por su uso espurio, vaciadas de contenido real, tergiversadas, descontextualizadas y hasta minimizadas por la ignorancia, la hipocresía y la ambición, entre otros. Hoy día es necesario, más que nunca, el trabajo en las logias, donde cada masón se prepare para poder devolver algo de coherencia a estas palabras, pensarlas, sentirlas a través del trabajo sobre nuestro acervo simbólico, para devolverles su inmenso poder constructor, que no reside nada más en pronunciarlas, sino en actuar en conciencia, conforme a ellas en el mundo profano, es decir, fuera del ojo, y lograr así
trascender realmente en el bien general. El siglo XXI plantea preguntas y retos totalmente nuevos. La familia humana vivirá la globalización y sus flujos migratorios como un recuento enriquecedor o se multiplicarán los fundamentalismos. Los discursos de odio y miedo se impondrán por encima de los derechos y libertades del ciudadano. Las tecnologías de la nueva generación que persigue llevarnos cada vez aún más allá de las reglas de la evolución biológica, multiplicando nuestras funciones intelectuales y físicas, ¿nos harán más libres o más esclavos? ¿El siglo XXI será ético y moral o no lo será? Por eso, hoy es más que nunca es necesario que la masonería retome el papel que jugó esencialmente en el siglo XIX. Retomar las misiones, tan repetidas como ignoradas, desarrolladas en la sociedad, haciendo lo que mejor sabe hacer, transformar a un hombre bueno en un maestro capaz de llenar el sentido moral de cada uno de sus actos en el mundo como ejemplo a seguir en su entorno. Por eso es que todos los masones caminamos por el mundo con fe en estos ideales y con la esperanza de realizarles por amor a la humanidad. La vigencia de la masonería en México y el mundo en el siglo XXI, perspectivas geopolíticas. El maestro Humberto Barrera Paniagua. Gracias. Con el permiso de mis hermanos de la mesa, primero agradecer este espacio para la reflexión y el diálogo en este conversatorio que enhorabuena se realiza en un tiempo de total apertura y no de cerrazón ideológica. Diré para iniciar que la historia de la humanidad, los grandes logros de la humanidad, las grandes transformaciones, están ligadas ineludiblemente a la masonería. Desde que en la Edad Media, en las vidas de constructores, se hablaba de una masonería que construía en piedra los grandes secretos de la humanidad. Y ahí están las grandes obras que persisten hasta nuestros días, que cuando se tiene el alfabeto iniciático necesario, puede uno en esos edificios, como en este edificio en el que estamos hoy, interpretar a través de la simbología masónica el ideal que tenemos de un mundo mejor. También las grandes transformaciones sociales en el mundo han estado asociadas a la masonería, y el ejemplo más claro sería la masonería francesa construyendo el movimiento de la enciclopedia, de la Ilustración, para combatir los fanatismos de un gobierno autocrático, monárquico, dictatorial. Y la Revolución Francesa inauguró los principios de libertad, igualdad y fraternidad, que hasta la fecha siguen siendo nuestra divisa principal. Naturalmente que los tres grandes movimientos sociales que perfilaron el México que tenemos fueron influencia directa de la masonería. El movimiento de independencia, con una masonería naciente que había llegado a nuestro país proveniente de España, y que eran fundamentalmente las logias formadas por militares, en donde se practicaba este hermoso arte de transformarse a sí mismo, de pulir poco a poco tu piedra en bruto para convertirla en una piedra pública capaz de crear edificios sociales. La gran epopeya de el liberalismo hecho gobierno con la reforma, donde diseñamos la arquitectura constitucional que hasta la fecha son los cimientos de lo que es este país, y la Revolución Mexicana que inició en 1910, liderada en muchos de los aspectos por masones. Igual sucede en el mundo
lamentablemente no venimos a hablar de la masonería en el mundo, sino en México. Y es en este contexto de las grandes transformaciones sociales donde los músicos, los artistas, los poetas, los arquitectos, los ingenieros y hasta uno de los 3 hombres que fueron en el vuelo a la luna, si es que este vuelo realmente se realizó, era un masón. Es decir, la masonería está pues asociada de manera natural a las transformaciones en todos los órdenes de la vida. Es con esta visión con la que la masonería del siglo XXI tiene que reconciliarse. Ya no podemos tener más una masonería retrógrada, contemplativa, porque estamos viviendo una nueva etapa en el desarrollo de la humanidad, el desarrollo de la tecnología, de la ciencia, de este mundo virtual en el que nos ha tocado vivir, exige que la masonería empiece a adecuarse a estos nuevos tiempos. Y bueno, obra de los hombres al fin, naturaleza humana al fin, la masonería no ha estado exenta de que haya divisiones, conflictos y algunas formas que nos han llevado al enfrentamiento, pero por eso estamos aquí. Qué hermoso sería, qué hermoso será el mundo cuando todos los seres humanos podamos llamarnos hermanos, como lo hacemos en Logia, y que prive en el desarrollo de la humanidad una fraternidad a toda prueba, donde ya el hermano no mate al hermano, un desarrollo de la humanidad donde podamos tener la facilidad de ir codo con codo, todos los humanos, hombres y mujeres, para construir la gran obra de la que se habló hace tiempo. Naturalmente que es una exageración, una mentira, una falsedad, todo lo que en algunas partes se ha dicho de la masonería, que se hacen rituales extraños, que se bebe sangre, es totalmente falso. Nosotros somos trabajadores de la luz y nos reunimos periódicamente en los talleres para poder desarrollar en el ser humano todo lo grandioso que tenemos. Desde este lugar hacemos una muy fraterna invitación a los diferentes ritos para que podamos sentarnos en una mesa a concertar el diseño de la masonería del siglo XXI, porque yo creo que hay más cosas que nos unen que aquellas que pudieran separarnos. Es entonces una de las intenciones de estar en esta mesa, desde aquí convocar a las diferentes obediencias masónicas a que juntos construyamos todo aquello por lo que nuestros antecesores soñaron y lucharon, todo aquello que ha ido convirtiendo la masonería en un faro de luz que ilumina el mundo. Naturalmente que nuestra búsqueda de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad nos lleva a plantearnos la búsqueda de la verdad, y la búsqueda de la verdad es, como decía, un faro de luz que ilumina al mundo. Ahí estamos en las logias construyendo al nuevo hombre, a la nueva mujer del siglo XXI. Y esta masonería del Supremo Consejo Gran Familia Masónica Mexicana tiene varias características que la hacen una opción para dirigir los destinos de toda la gran familia masónica mexicana. Una masonería adogmática, liberal, filantrópica, con pleno respeto a los derechos humanos, con la inclusión de las mujeres son el 50% o más de la población en este planeta y se tenían excluidas, y hoy estamos en esta visión de construir la nueva masonería que el siglo XXI requiere desde la perspectiva de la igualdad. Es cuanto, muchas gracias. La oportunidad es para José Humberto Centeno Manzano, el cual nos dirá las conclusiones de este pequeño conversatorio alrededor de la vigencia de la masonería en México en el siglo XXI. Muy buenas tardes a todos los aquí presentes. ¿Sí?
Antes que nada quiero hacer agradecimiento al Supremo Consejo de Soberanos Grandes Inspectores del 33 y último grado de Ritos José Santiago Estado para la Colección Masónica de los Estados Unidos Mexicanos, gran familia masónica mexicana. También quiero agradecer al gobierno del Estado, ¿sí? Quiero agradecer al Mexican Culture Center, ¿sí? Por su ayuda, por su trabajo impecable, ¿sí? Por su disposición a que todos estos eventos culturales se lleven a cabo, ¿sí? Quiero agradecer también a la dirección del Instituto Estatal de Cultura y a la dirección de los museos del Estado. Como final, podríamos como dar un buen final a esta plática, charla. Podríamos decir, concluir, que la masonería es una institución milenaria basada en leyes naturales, con el objeto de transformar al ser humano, tanto hombres como mujeres, para ser personas de buenas costumbres y sin vicios, para crear un desarrollo armónico de la familia, de la sociedad, de un pueblo, de un estado que tanto nos están faltando ahora. Tantos vicios que estamos viviendo en nuestras familias, tantos vicios que estamos viviendo en este país, una guerra interna en la esquina que no nos ha ayudado ni sirve para nada más que aumentar los muertos de la familia. Y ese trabajo, esa transformación es para que se transforme nuestra sociedad, en que las gentes que se estén en esa sociedad tengan esas buenas costumbres como de antaño se daban en nuestro pueblo, ¿sí? Y que fueran virtuosos. Para crear este desarrollo armónico, la masonería lo hace a través de la filosofía de la moral, el amor y la fraternidad social para desterrar toda esa clase de vicio de las comunidades, utilizando las técnicas de enseñanza-aprendizaje como la instrucción personalizada de todos y cada uno de los hermanos, a través de la simbología como tenemos en nuestras espaldas y como ustedes están viendo en esta plática y que van a ver en esta exposición, de la libertad, tienen libertad de hablar, de expresión, de la igualdad, tanto hombres como mujeres somos iguales, igualdad de color, igualdad de todo, igualdad de una sociedad igualitaria, sin discriminaciones, de la fraternidad que se debe dar con respecto a las libertades humanas o derechos humanos, que entre uno los podría yo mencionar que muchos de estos han nacido dentro de la masonería y los hemos donado al mundo. Como todos seres humanos nacen libres de igual de derechos. Tenemos derecho a la vida, a la seguridad, derecho de protección por parte de la ley, derecho de circular entre el país y los países, un derecho de asilo político, derecho a la nacionalidad y a cambiar de nacionalidad, un derecho de libertad de expresión y a la difusión de estas opiniones por distintos medios, libertad de reunión y de asociación y de religión, derecho de participar en el gobierno de su país, el derecho a la seguridad pública. La salud es importante. Un pueblo sin salud es un pueblo enfermo, es un pueblo que está destinado a tener muchos vicios. Derecho al tiempo libre y de descanso, derecho a la instrucción elemental, a la escolaridad. ¿Sí? Desde el año 2007, en Monterrey y en Barcelona, en el 2004, se agregaron 4 libertades humanas más, que son la libertad, la igualdad y la justicia, ¿sí? Y la fraternidad, que son elementos masónicos 100% de unión, de amor, con la premisa de amor a la patria,
con el respeto a los gobiernos democráticos, utilizando las herramientas de la ciencia para llegar a la verdad y desterrar la mentira y los vicios. ¿Qué pasa? Nuestro agradecimiento a este conversatorio, a las personas que nos acompañaron. Realmente que los cambios en el siglo XXI requieren realmente de transformarnos desde nuestras propias personalidades. Así que pues, bienvenidos al siglo XXI, bienvenidos al cambio, bienvenidos a la masonería que propone, a esa masonería que debe de construir a partir de hoy. Muchas gracias. Gracias. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.